Saludos, soy Frodo Bolsón para Dividend Maneki. Vamos a hacer un vídeo adicional con un tema un poco diferente y es hablar de las comparativas de fondos indexados contra dividendos. No voy a explicar aquí demasiado lo que son, aunque os lo podéis imaginar conforme vayamos avanzando el vídeo porque tampoco es el objetivo, pero veo que es muy frecuente que cualquiera que tenga interés en invertir en bolsa sea bombardeado por todos lados con la inversión pasiva en fondos indexados, porque es más fácil, no tienes que hacer nada, teóricamente tienes más rentabilidad y todo parece absolutamente genial. Y tampoco voy a desmontar algunas de estas cosas que no son del todo correctas, pero vamos al menos a comparar si la inversión con dividendos realmente puede competir contra estos fondos indexados para la mayoría de la gente o para alguna gente, o es muy difícil, o pierde siempre, pero tiene otras ventajas, y al final es el objetivo de este vídeo. Hay un problema bastante serio en la inversión en bolsa y en otros sitios también, que es fijarnos demasiado en el pasado para predecir el futuro. Actualmente, por ejemplo, los indexados lo han hecho muy bien en las últimas décadas, eso es innegable, pero ir copiando estrategias simplemente porque lo han hecho en el pasado bien no significa que vayan a ir igual de bien en el futuro. Esto mismo pasa si estás comprando una empresa concreta pensando que lo ha hecho bien en el último año y lo va a seguir haciendo bien, o vas a invertir en oro, por ejemplo, porque lo ha hecho bien en el último año y piensas que va a seguir igual, o voy a comprar este fondo concreto porque lo ha hecho bien en los últimos 5 años y creo que lo va a seguir haciendo igual. Esto realmente muchas veces provoca lo contrario, porque cambiar de estrategia constantemente a lo que ha funcionado recientemente bien es una forma muy fácil de perder dinero, ya que normalmente llegas tarde a las modas y probablemente sería mejor casi invertir en lo que le ha ido mal recientemente si es algo que funciona, porque seguramente le irá mejor en el futuro, ¿no? Pero bueno, es una idea general que quiero que tengáis cuando estamos hablando de esto. Estas comparativas a pasado muchas veces dan la impresión totalmente opuesta o no tienen por qué ser fiables. Puede ser que los indexados lo sigan haciendo bien de todas formas 10 o 20 años más, puede ser que lo hagan bien 5, o puede ser que empiece un mercado lateral o bajista y tengan problemas y hubiera sido mejor estar en otro lado y luego volver a cambiar a indexados, no lo sé, simplemente son notas para que tengáis en cuenta. Y como los indexados le ha ido tan bien en los últimos años, vamos a comparar estrategias de dividendos intentando usar los últimos 25 años, que son precisamente años muy buenos para los indexados. Vamos a intentar hacer comparaciones lo más justas posible, ya que al ser un tema complicado de comparar unas cosas con las otras, porque una es muy sencilla, el indexado generalmente, aunque también tiene algunas trampas, como no tener en cuenta los impuestos, que se hace muchas veces a la hora de comparar, pero los dividendos es muchísimo más complicado, ya que son una serie de interacciones difíciles de ver muchas veces. Así que vamos a intentar hacerlo lo más justo que pueda. Y además, bueno, para ser lo más injusto posible contra los dividendos, he hecho este vídeo en máximos históricos del SP500. Tal vez siga haciendo máximos históricos en los siguientes meses, pero cuando estoy grabando esto está absolutamente en un máximo histórico. Y no vamos a usar un punto de entrada único. No vamos a hacer que hemos invertido este día, a ver cuánto hemos hecho, porque esto se puede falsear demasiado. Voy a dar un par de ejemplos. Van a ser reinversiones periódicas mensuales. Esto lo hace muchísimo más complicado de estimar, pero es lo único mínimamente justo, ya que impide hacer trampas, ya que al final vas a estar comprando en diferentes momentos del tiempo y no elegir el momento que es mejor para una estrategia o para otra, que podrías hacer todas las trampas del mundo que quisieras. Y cómo no, vamos a usar Telefónica de ejemplo. Aquí veis una compra cualquiera de 10.000 dólares hecha en una fecha concreta, comparada con el SP500 comprado en ese mismo día. Esto es una compra real que hice yo, no de 10.000 dólares, pero esta página solo deja 10.000 dólares. Y podéis ver cómo Telefónica, una empresa que nadie quería en 2021, en una fecha cualquiera que yo elegí, que estaba a un precio razonable, se quedó muy cerquita de batir al SP500, considerando que encima SP500 está en máximos y Telefónica no. Y fijaos que es nada, una diferencia muy pequeñita de un total return del 84,62 frente a un 89,63. Así que fijaos como en fechas concretas, con cantidades brutas,
es fácil que empresas concretas ganen al SP500 y esto va a empeorar. Y aquí es haciendo trampa, que es por lo que no quiero hacer este tipo de estrategias de comparación. Eligiendo yo la fecha, si me voy al 12 de octubre de 2022, si hubiera comprado Telefónica, le hubiera dado una buena paliza al SP500, pasando de un total return de 92,64 al 114,53 de Telefónica. De nuevo, esto es por lo que nunca os tenéis que fiar de gráficas que alguien haya podido elegir el punto de entrada, y esto se aplica tanto a acciones como a tantas cosas en la vida. Hay que ver que realmente no lo haya elegido de forma malintencionada, y porque siempre puedes encontrar un momento donde el oro es mejor que esto, la plata es mejor que esto, y seguro que encuentra un momento que invertir en uranio gana absolutamente a todas las estrategias del mundo, pero eso no es realista, así que vamos a hacerlo espaciado en el tiempo. Y empecemos con los números. Esto se va a ver muy mal si estáis en móvil, lo siento mucho. Podéis seguir la línea argumental si queréis y luego verlo con calma. Si algo tenéis dudas o queréis revisarlo, este es el documento que he usado para hacer estas comparativas, y tenemos aquí todos los días de bolsa con el precio del SP500 desde el 3 de enero de 2000, que es el primer día de ese año que hubo bolsa, hasta 2025. Son solo 6.000 y pico cifras, ¿vale? Así que no he escatimado en esto. Y bueno, esto es mucho más fácil de sacar de lo que parece. Lo podría explicar en otro momento si lo queréis. Tengo lo mismo para las dos empresas que vamos a usar de ejemplo, Coca-Cola y Realty Income. Y para el SP500 voy a usar el índice directamente, que es más generoso. Podría usar un ETF, al final el índice no se puede comprar, lo que puedes comprar es algo que replique el índice. Pero bueno, he visto que la diferencia, por ejemplo, del NISE Arca SPY es muy pequeñito, solo pierde un 0,14 aparentemente por 100, así que no me merece la pena. Vamos a hacerlo más favorable para el SP500. Con esto tengo aquí una pestaña donde está ya cada mes el primer día de bolsa. Esto con la inteligencia artificial es fácil de sacar fórmulas que todo lo calcula, si no hubiera sido un poco pesado, ya que lógicamente, por ejemplo, este día puede ser el 3, es el primero de este mes, y otro día pues el 1 normalmente casi siempre, y a veces el 3, el 2, incluso el 4 porque habría un festivo. Y bueno, aquí tenéis los valores esos días del SP500, de Realty Income y la Coca-Cola, el precio y la simulación, que ya explicaré lo que es un poco más adelante. Y también tengo, para poder hacer estos cálculos, tengo todos los dividendos que Coca-Cola ha pagado desde esas fechas hasta el día de hoy. Y lo mismo pues con el Realty Income, y lo mismo con un dividendo general, que ahora explicaré lo que es para hacer comparativas un poco más genéricas. Así que están todos aquí y es con lo que se han hecho las cuentas que vamos a mostrar a continuación. Vamos con el primer ejemplo, que va a ser Coca-Cola, una empresa clásica, dividendera, que, como he dicho muchas veces ya, es una empresa que cuesta comprar a buen precio porque es extremadamente estable. Y no voy a explicar la tabla demasiado, ya que creo que no tiene demasiado sentido, pero simplemente tenéis a la izquierda invertidos $200 mensuales el primer día de bolsa de cada mes. Puede ser cualquier cifra, da igual, y comprar una serie de acciones y se van acumulando. Ya está, eso es la parte del SP500. La parte de Coca-Cola es un poco más compleja, pero básicamente es lo mismo, pero incluye los dividendos reales que se han cobrado cada mes. Y entonces, con las acciones del mes anterior, calculo qué dividendos vamos a recibir y los sumo a la compra del mes siguiente para comprar algunas acciones adicionales con la reinversión. Ya está, eso es todo lo que hace esta tabla. Y nos saca estas conclusiones que veis aquí. El SP500, habiendo hecho esto, hubiéramos invertido un total de $61.600 para tener un total de 37,5 acciones aproximadamente, que tienen un valor actual de $233.000, que es una revalorización del 280%. Extra, es casi un por 4. Y considerando los dividendos, los impuestos, es un poco menos. Para esto he considerado, es un poco más difícil, pero bueno, es considerar
la diferencia entre la inversión total y el valor actual, porque lo estarías vendiendo todo, ¿no? Para si quieres comparar de una forma un poco más correcta. Y luego tenemos la regla del 4%, que para quien no la conozca es como se suele decir que se llega a la independencia financiera cuando se invierte en indexados, que es una cifra que puedes retirar todos los años de tu capital y se va a reponer automáticamente. Así que he calculado cuánto haciendo esto podría sacar de esa regla. En bruto serían 9.353 y eso sería vender una acción y media a los precios actuales. El precio medio de compra de esa acción y media sería 2.174, que serían las primeras que compramos, más o menos. Y bueno, eso quiere decir que tienes que pagar impuestos por la diferencia. Y en total, tras impuestos, lo que sacarías con la regla del 4% anualizado son de 7.846 dólares. A veces voy a decir euros, pero son todo dólares, ¿vale? Y con esto, pues nada, podríamos comparar qué pasaría con Coca-Cola. Esto sería, pues, el número gordo en tu cuenta, esto sería tu número real si vendes, y esto sería tu independencia financiera o lo que sea, ¿no? Si empiezas a gastarlo en lugar de seguir comprando. Para Coca-Cola, lo que pasaría es que tendríamos 2.652 acciones con un valor actual de 182.000 dólares, como veis mucho menor. Después de impuestos 165.000, la revalorización es solo de un por 3 en lugar de un casi un por 4. Y aquí los dividendos pues es mucho más fácil, son los dividendos del final y ya está. Lo que recibiríamos el año siguiente aproximadamente pues serían 4.275. Fijaos que aquí hay algunas cosas curiosas y una de ellas, si os habéis fijado, es que esto varía menos que varía aquí, y es porque ya hemos pagado bastantes impuestos, hemos pagado 9.182 dólares de impuestos, así que realmente a la hora de la verdad, si comparamos vendiendo carteras, la de Coca-Cola estaría en mejor posición que la del SP500, donde no has pagado todavía ningún impuesto. Y fijaos que ha perdido en todo Coca-Cola. Nuestro primer ejemplo se queda peor que el SP500 para todo, no solo en valor actual, sino también en una potencial independencia financiera, de 7.846 dólares a 4.275. Esto es habitual porque Coca-Cola es una inversión muy mediocre dentro de las rentas, porque es una empresa que se considera muy sólida, nunca da buenos precios y la gente la usa como refugio incluso ante vaivenes de la bolsa. Y he puesto aquí una pequeña gráfica, simplemente para que veáis, esto es sin dividendos ni nada, simplemente la revalorización sin impuestos también, no está nada tenido en cuenta. El SP500 está en máximo, pero fijaos que incluso Coca-Cola vio momentos que ha ganado el SP500, de hecho bastante tiempo, si quitamos esta subida final, este empujón que ha dado el SP500, aproximadamente más de la mitad del tiempo Coca-Cola ha estado por encima del SP500, pero lo estamos haciendo en un momento súper favorable para el SP500, pero podéis ver cómo hay empresas típicas dividenderas con las que no se podría batir de ninguna manera o haber batido en estos últimos 25 años a los fondos indexados. Vamos a ver ahora Realty Income. Y como esta habría muchas, he elegido una cualquiera. Por ejemplo, si alguien quiere replicarlo en su casa, puede coger, por ejemplo, Altria, etcétera, etcétera. Hay muchas que lo hacen mejor que el SP500. Lógicamente iba a traer otro ejemplo que lo hiciera mejor que el SP500. Y esta es una empresa todavía, en mi opinión, más dividendera que Coca-Cola, porque empezó con un yield muy alto y quien la estaba comprando lo estaba comprando por lo que lo estaba comprando, porque Coca-Cola muchas veces se usa incluso hasta como refugio de valor, ¿no? Por su estabilidad. Y Realty Income es una historia un poco diferente. El SP500 es igual, lógicamente, no ha cambiado en los últimos 25 años. Pero Realty Income ha tenido muchísimos más dividendos. Se empezó, como digo, en el 2000 estaba dando un 10% de yield a quien se atreviera a comprarla, porque por supuesto la gente pensaba que no iba a ir a ningún lado esta empresa, imagino. Nadie va a comprar cosas, nadie va a alquilar nada. Fijaos que la revalorización ha sido bastante seria. Estamos actualmente en 56 y ni siquiera estamos tampoco en máximos. El máximo fue de 62, 69, hemos tenido, bueno, hasta 78 ha llegado a estar. Vale, lo vimos si volviera ahí, madre mía. Pero bueno, no es el caso. Y a nivel, pues lo hemos hecho exactamente igual. La diferencia es que Realty Income, sus dividendos son mensuales, así que todo el rato te está dando dividendos y lo estás invirtiendo. Así que por eso las inversiones son totalmente variables y crecientes y mucho más bonitas de mirar. ¿Vale? En marzo de 2000, pues
201,41, pero si nos vamos, yo que sé, a 2010, pues ya estaríamos invirtiendo mensualmente 470 dólares. Y bueno, como veis, el poder de la reinversión. Y en este caso lo que pasaría es lo siguiente: 5.627 acciones con un valor actual de 318.000 dólares, después de impuestos 293.000, la revalorización es más de un por 5, así que podéis ver que le ha dado una buena paliza al SP500. Lógicamente, esto es un ejemplo de ver empresas concretas cómo lo harían. Nadie va a comprar solo Realty Income. No te hubiera ido muy mal, por cierto, pero es demasiado arriesgado. Pero para que veáis que hay muchas empresas dividenderas que sí consiguen apalizar a los índices. Y como digo, no he buscado una fecha específica, son simplemente los últimos 25 años y comprando mensualmente. Y en este caso, además, los dividendos son muchísimo más grandes que Coca-Cola. Recibiríamos 14.405 después de impuestos, lo que es una cantidad muchísimo mayor. Y además, fijaos que hemos pagado ya 33.000 euros en impuestos, madre mía, perdón, dólares. Si digo euros, no son nunca euros, son dólares. Y el resumen, pues lo podéis ver aquí. El Realty Income hubiera superado al SP500 a nivel de estrategia en un 48,42 y las rentas en un 83,60. Y esta es la parte importante, ¿no? Hay muchas empresas que, aunque la revalorización no vayan a competir, puede ser que en rentas sí lo hagan. Porque fijaos, la diferencia que hay es que es casi el doble. Así que podría pasar, ¿no? Tener una empresa, no he conseguido encontrar ninguna, tampoco esto es muy pesado de hacer, he hecho a ojo 2 o 3 ejemplos más, no he conseguido encontrar una que me hubiera gustado, que clavara exacta la revalorización o casi, aunque vais a ver que ha pasado algo similar, pero sin quererlo, y que las rentas hubieran salido por encima. Pero existen, lógicamente. ¿Vale? Simplemente una de este estilo que se hubiera revalorizado menos, si hubiera subido menos el dividendo, hubiera provocado ese efecto. Y lógicamente, cuando hacemos una cartera diversificada, pues podemos esperar un término medio. Si compráramos 50% de empresas como estas y 50% de empresas como Coca-Cola, pues a lo mejor las rentas pues nos salen ligeramente por encima, ¿vale? Porque un 45 con un 83 pues se queda lógicamente en positivo. Nos saldría mejor un 20% más de rentas que el SP500. Para terminar, vamos a tener un resumen aquí de varios ejemplos que he usado para ello la comparativa general, que lo que hace es simular una empresa cualquiera o un promedio de empresas que dan un yield y un crecimiento y comparándolos con el SP500 en los últimos 25 años para ver por dónde saldrían las cosas y poder hacernos una idea de qué tipo de empresas o de qué tipo de carteras podrían ganar o no, tanto a nivel revalorización, que no nos importa, pero bueno, siempre es con lo que se compara muchas veces, como a nivel rentas, que sí que nos importa. Y podéis ver todos los ejemplos. Este primero de aquí es mi promedio de yield en compra personal y el crecimiento que ha tenido mi cartera el último año orgánico de dividendos. Fijaos que para mi ejemplo, si lo hubiera podido hacer a lo largo de los últimos 25 años, hubiera ganado en revalorización por muy poquito el SP500. De hecho, está tan cerca que parece una broma. No, me ha sorprendido cuando lo he visto. Y en rentas estoy muy por encima, o hubiera estado muy por encima. Fijaos, aquí lo tenéis en relativo. Habíamos ganado en un 0,43 la revalorización y en un 50% las rentas. Este es el punto clave para mí. Es mi tipo de inversión, podría conseguir muy fácilmente un 50% más de rentas, es decir, conseguiría un 50% más de independencia financiera respecto a invertir en indexados del SP500, considerando sus últimos 25 años y valorando en máximos. Y tenéis otros ejemplos que he ido jugando para ver, por ejemplo, si va bajando el yield y subiendo el crecimiento. Lo que pasa es que es más fácil ganarle en revalorización, pero más difícil ganarle en rentas. 5,5 pues ya nos iríamos a que le ganamos un 4 y pico en revalorización, pero las rentas se quedan solo un 10% por encima y bueno, va cambiando mucho. Hay mucha gente que invierte más en un estilo de alto crecimiento y bajo yield y a 25 años es muy difícil ganarle al SP500, así que ese tipo de dividenderos sí que es más fácil que pierdan ante el SP500 incluso en rentas. Y no, lo he puesto algunos ejemplos adicionales buscando un poco
dónde está mi límite de compra, porque aquí quiero añadir una cosita que he puesto para quien haya visto todos mis vídeos. Esta es mi forma de estimar si una empresa me merece la pena comprarla. Es una fórmula que usa el yield, el crecimiento y las reinversiones. Aplicando este tipo de fórmula, yo no compro por debajo del 8 nunca y por encima de 12 lo considero una buena inversión, una muy buena inversión, mejor dicho. Así que fijaos que, claro, en el 8, de hecho, hubiera perdido. Bueno, he hecho algunos ejemplos de 8 y algunos son peores que otros. Cuanto menos crecimiento tenga, en torno al 8% de rentas estimadas, pierde contra el SP500, así que tal vez incluso debería exigir un 8,5. Fijaos que el 8,46 de este ejemplo, por ejemplo, sí que ganaría un poquito al SP500, pero conforme vamos bajando, pues cada vez peor, peor. Así que, bueno, es curioso porque esto no lo había mirado nunca de esta manera, pero mi estimación predice de cierta manera cómo se hubiera comparado la cartera con respecto al SP500 y conforme te vas subiendo en este valor, que es como hago la mayoría de compras, muy raro que haga una compra por debajo del 10%, excepto que sea una empresa extremadamente sólida con mucho crecimiento, predice un aumento de rentas respecto al SP500 bastante grande. Nada, esto era simplemente por incluir un poco de cosas que hemos ido contando dentro de este vídeo. Y las conclusiones. Supongo que os sorprende que no vaya a decir que los dividendos es mejor que todo para siempre en todos los casos, pero es difícil haber batido en los últimos 25 años invirtiendo en estrategias de dividendos a la indexación al SP500, aunque no imposible. Y bueno, y es difícil principalmente porque han sido años extremadamente buenos para el SP500 y además estoy grabando este vídeo en un máximo histórico del SP500. Seguro que puedo hacer este vídeo dentro de X tiempo, no sé cuánto, porque no puedo predecir el mercado, sería rico, y que me saca absolutamente lo contrario. Pero en general es difícil. Se puede hacer, tendrías que haber elegido empresas bastante bien, haberte alejado a lo mejor de algunas más clásicas y haber diversificado en otras con más potencial, como Realty Income, que hemos puesto de ejemplo, o haberte fiado de que el tabaco no iba a desaparecer y haberte metido en Altria, que Altria todavía le pega una paliza mayor al SP500, por ejemplo. Pero si entendemos que para nosotros batir no es conseguir ese número gordo en el broker, que por cierto, suerte con el puesto a patrimonio que quieren poner en España más generalizado pronto, ya que vais a sufrir con eso quien esté invirtiendo de esa manera, sino que para nosotros realmente batir es conseguir más rentas anuales con dividendos netos versus usar la regla del 4%, que algún día trataré más sobre ella porque tiene sus trampas también, pero me la he fiado aquí al 100% y ya está, no quiero entrar en más detalle. Pero esto era relativamente sencillo. O sea, realmente conseguir más rentas era sencillo y al final es nuestro objetivo con esta estrategia. Si vuestro objetivo es tener un número muy gordo en el broker, seguramente podéis hacerlo mejor si todo sigue igual que los últimos 25 años. Pero como digo, esto no tiene por qué seguir siendo así. Lo que sí va a seguir siendo así siempre, por cómo funcionan matemáticamente estas cosas, es que invertir por dividendos siempre te va a dar rentas anuales mucho más rápido que invertir al SP500, siempre que lo hagas, por supuesto, con cabeza y con criterio, porque aquí muchas de las comparaciones que hemos hecho era comprar todo el tiempo la misma empresa, estuviera como estuviera. Lógicamente eso no es lo que se hace en la realidad, que es lo que ha intentado buscar más el ejemplo general, que lo que hacemos será equivaler a unas compras promedio, ¿no? Que realmente es lo que harías un poco, ¿no? Y comprando lo barato y que en promedio pues te diera unas cifras razonables. Y nada, esto sería todo por este vídeo. Espero que algo os haya resultado de interés y comentad qué os ha parecido y qué tipo de contenido os gustaría ver. Ya con esto me despido, darle me gusta y suscribíos y activar la campana si queréis apoyar al canal. Y el próximo vídeo, ahora sí, va a ser la edición de octubre de la cartera virtual del gato Gandul, que vamos a ver si consigue batir a los índices. Nada, que tengáis suerte en las inversiones, también si estáis en fondos indexados.